cicatrización. ¿Qué más significa esto? ¿Qué más? Lesión ¿Va a quedar superficial. ahí? No, cicatrización. Si no, Cicatrizar. va Cicatrizar. a cicatrizar, ¿no? ¿Esto qué cosa es? ¿Qué cosa es? Un coágulo, ¿no? Entonces, en esta pequeña lesión, en esta pequeña herida importante, vemos que los bordes están próximos y hay salida de sangre, pero ¿está chorreando? No. Ya se ha coagulado rápidamente, ¿no? ¿Y qué pasaría después? Cicatriz. ¿Qué haces en 13 días? ¿No? Te levantas sonámbulo, 8 de la mañana, en lugar de cortar el pan, te cortan el dedo. ¿Qué hacen en ese momento? ¿Van a la tienda para el pan mucho? ¿Qué hacen? ¿Ah? Se presionan el dedo y llegan a la universidad, no pasa nada. Es una herida pequeña, con bordes aproximados, próximos. Llega esta. ¿Qué ocurre acá? Es una herida mucho más amplia, ¿no? Más extensa, los bordes están alejados, ¿qué más? Y hay pérdida de sustancias, hay pérdida de tejido. Y eso lo ocultas con tu dedo y dejas ahora. No, ¿verdad? Porque es mucho más amplia y esto va a sangrar un poco más. ¿Y qué opina de esto? Es mucho más destructiva, mayor pérdida de sustancia. ¿Y acá? Se confundieron de tabla. Hay mayor daño. Pero en este caso, como en este y en el de acá, van a llegar al final a curarse. No, bueno, si no me necesito el corazón, yo no voy a dar nada más. Pero esto va a llegar a recuperarse. La recuperación de esta herida y esta de acá, ¿es igual que la de acá? No. Porque hay mayor compromiso de tejido, mayor compromiso muscular y es mucho más extensa la herida, ¿no? Pero esto hay que tener en cuenta para este tema. Entonces, hoy vamos a ver lo que se trata la reparación y la cicatrización. Como vimos, las injurias y el daño puede ser de diferente nivel, de diferente intensidad. Todo esto quiere decir que es daño. ¿Qué implica? Pérdida de tejido, necrosis, cuando ¿y en qué momento ocurre necrosis? El daño es irreversible. ¿Ah? El daño es irreversible. Ya, ¿y cuándo es un daño reversible? Cuando se ha roto la estructura de la membrana. Cuando se daña la membrana. ¿Pero por qué se daña la membrana? Obviamente, ¿por qué mueren las células? Porque hay deficiente irrigación, que es el motivo principal. Hay otro motivo, lo que daña directamente al tejido. Pero, ante una agresión va a haber una curación. Esta curación implica que ocurra regeneración o depósito de colágeno. ¿Y ese depósito de colágeno qué cosa es? Una cicatriz. Cicatriz, ¿no? Al final. El tejido restaurado termina en una cicatriz. ¿La piel queda igual? No. ¿El tejido queda igual? No. ¿Los órganos quedan iguales? No. ¿Con la misma función? Tampoco. Hay una reducción en su capacidad funcional. Bien, entonces, existen dos términos en este proceso de curación de heridas: la regeneración y la reparación. La regeneración implica proliferación celular para reemplazar a las células que se han perdido.
mientras que la reparación implica procesos inflamatorios con necrosis celular de órganos incapaces de regenerarse y depósito de colágeno, formación de cicatrices. Entonces, la regeneración, la proliferación celular y la regeneración implica recuperación completa del tejido dañado, mientras que la reparación permite recuperar estructuras originales, pero en esta recuperación pueden surgir alteraciones en la estructura. Y también si hay alteración en la estructura hay reducción o alteración en la función. Entonces, en el organismo existe una homeostasis. ¿A qué se lleva esta homeostasis? Es el equilibrio entre la proliferación celular y la apoptosis, es decir, entre la proliferación o el crecimiento celular y la regulación de ese crecimiento. Esa regulación de crecimiento es por la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Es un mecanismo de conservación de células que solamente son viables. Las que no pasan a muerte celular programada. Entonces, una célula que es víctima de agresión puede repararse, como vimos, bajo dos procesos. La regeneración permite recuperar el tejido dañado por proliferación celular. Eso implica renovación de tejidos. Si se pierde la mitad de este tejido, la proliferación permite la recuperación del tejido, como ocurre con el hígado, es el ejemplo clásico de la regeneración. Y depende de qué? De células que tengan una alta capacidad proliferativa. Es decir, que las células madre que las originan nunca se destruyan, estén constantemente, estén toda la vida. ¿Quiénes se regeneran de forma completa? La epidermis. ¿La piel de ayer es igual que la de hoy día? Bueno, si está bañado, sí. Si no está bañado, sí. Si no está bañado, la piel se descama todos los días. Entonces el epitelio de ayer no es el mismo que el de hoy, porque las células se regeneran rápidamente, igual que las células de la mucosa intestinal o gastrointestinal. Lo mismo que las células de la sangre. Entonces, pero si la lesión o si la célula altera o la lesión altera no solamente a la célula, sino el medio en donde crece. Como vamos a ver, si se altera el medio ambiente o el medio que le permite crecer, ya genera la reparación con depósito de tejido de tipo colágeno, que ya no recupera al tejido original, sino que crea un parche fibroso, un parche por depósito de colágeno. Y este tipo de reparación también lo vamos a ver en procesos inflamatorios crónicos. ¿Cuál es la característica de la inflamación crónica? Ya les hablaba el doctor Espino de eso. A ver, ¿cuál es su nombre? Alejandro. ¿Cuál es la consecuencia de la inflamación crónica? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué hay fibrosis? A ver, voluntario. No han venido los voluntarios. ¿Sí me dice un nombre? ¿Ah? Ah, sí. ¿Estás de acuerdo con lo que dice tu compañero Alejandro, no? ¿Con lo que dice Alejandro? Los ha confundido el tema, los ha confundido el tema. ¿Qué dice? Es cierto que la inflamación crónica termina con fibrosis, ¿por qué?
¿Qué importante tiene la inflamación crónica? ¿Ah? No es el agudeza de ¿Cuál es el proceso normal de una inflamación crónica? ¿Cuál es la célula de la inflamación crónica? Violeta Dávila. ¿Está? Dime. ¿Cuáles son las células de la inflamación? ¿Ah? Las células de la inflamación crónica. Todas las células producen citoquinas. Pero ¿cuáles son las células? Eso es esencial. ¿Ah? Andrea Piedra. ¿Dónde está? Andrea. ¿Cuál es la célula de inflamación crónica? ¿Ah? Mamá fue María. ¿Cuáles son las células inflamatorias? En general. ¿Eso me nota? A ver. ¿Cuáles son las células de inflamación? Macrófagos. Ya. ¿La quién? Antes. Ya, está bien. ¿Y qué más? ¿Quién? Monocitos. Fuerte, que no escucho. Monocitos. Ya, el macrófago es uno de los monocitos. ¿Qué otro más? ¿Ah? Todos son leucocitos. Los linfocitos. Los linfocitos son las células que aparecen primero en la inflamación crónica. Y las citoquinas que decía Violeta, que producen los linfocitos, hacen que los monocitos se transformen en macrófagos. ¿Y el macrófago qué hace? El macrófago produce factores de crecimiento y estimulante de los fibroblastos. Y el fibroblasto empieza todo el trabajo. Produce colágeno 1, 2, 3, colágeno 12, 13, 14 y toda la matriz extracelular. Y termina fibrosando un órgano. Pero esta fibrosis va a depender de qué? De la persistencia de la inflamación crónica, como vamos a ver. Bien. Entonces, la reparación tisular va a depender de procesos que permitan esencialmente conservar, o la reparación será para conservar las estructuras, conservar la función y conservar la supervivencia del organismo. Ese es el objetivo. La reparación y la regeneración implican proliferación y crecimiento celular. ¿Qué es proliferación celular? Tarrillo Ventura. ¿Dónde está Tarrillo? ¿Tarrillo? ¿Tarrillo? ¿No hay? ¿Tarrillo no ha llegado? A ver, Seidi, de Nazoa. ¿No está Seidi? ¿Tampoco ha llegado? ¿Sí viene con eso? Renzo Rivera. A ver, Renzo. ¿Qué es proliferación?
aumento en el número de células. Es multiplicación celular. ¿Y qué es crecimiento celular? Tamaño. ¿Ah? Es el volumen de la célula. No tiene tamaño, no, el aumento del tamaño de la célula. Bien. Entonces, en este proceso de mutación, o se hace por reparación o se hace por regeneración. ¿Cuándo ocurre regeneración? Como yo les dije, cuando hay células madre con capacidad de autorrenovación, donde solamente hay daño celular, pero no hay daño del ambiente, no hay daño del medio que lo rodea. Si el medio o la matriz está intacta, entonces tiene todas las condiciones para que esas células puedan renovarse en base a células madre multipotenciales. Pero cuando hay daño, no solamente en las células, sino en la matriz, también en la matriz, entonces, el daño evita que crezcan las células, pero solo se deposita con la. O sea, es una reparación con cicatrización. Sí es cierto que el hígado tiene capacidad para regenerarse, pero un hígado con inflamación crónica termina en ¿qué? Cirrosis. Porque todos los linfocitos estimulan a las células estrelladas para transformarse en fibroblastos y terminar fibrosando el hígado, ¿no? Que es el final de un hígado cirroso. Bien, entonces, Melissa Díaz Murillo, ¿qué necesitas para hacer una pared? Ladrillos, ¿qué más? Cemento, ¿qué más? ¿Ah? No, pues antes de... Solamente para hacer la pared, ¿qué necesitas? Ladrillos, cemento, ¿y qué más? ¿Ah? No. Agua, ya, ¿qué más? ¿Ah? Bien. ¿Y quién la va a levantar? ¿Los obreros? O tienes el poder de Thanos para hacerlo. Necesitas la mano de obra, ¿no? ¿Qué utiliza el organismo para repararse? Los componentes de la MEX, las matrices extracelulares. Ya, o sea, la matriz extracelular. En comparación con la pared, ¿qué elemento representaría la matriz extracelular? Las células que contienen los fibroblastos, los macrófagos, los factores de La crecimiento. matriz extracelular representaría el cemento, que es el que une a todas las células. Luego ladrillos serían las células de diferentes tipos del órgano que esté lesionado. Entonces, vamos a ver cómo es que el organismo obtiene esas células y cómo es que se recupera o se obtiene esa matriz celular. Las células, como les dije, necesitan primero tener un grupo con capacidad de autorrenovación, o sea, las células madre. Y recuerden que las células madre pueden dar origen a cualquier tipo de células en el organismo. Y esto va a depender de qué? De otras sustancias que se denominan factores de crecimiento, factores estimulantes. Que bien, esta población de células madre origina a una población basal de células, que dependiendo del estímulo, esa proliferación puede ser fisiológica o patológica. Lucero Bernal, a ver Lucero, ¿qué cambios ocurren en una mujer gestante? En una mujer gestante, ¿cuáles son los cambios? Crecimiento de las mamas, ¿qué más? El útero crece,
¿Ese crecimiento es de qué tipo? ¿Fisiológico o patológico? Fisiológico. Fisiológico. Entonces, la proliferación celular va a ser de tipo fisiológico o de tipo patológico. Fisiológico, como vimos en el caso de una gestante, y patológico en el caso de las personas adultas, los varones, por ejemplo, 50, 60 años, los factores hormonales estimulan el crecimiento de la próstata, ¿no? En la mujer, una hiperplasia endometrial. Esos son patológicos. O pueda que necesita que de este grupo de células están diferenciarse en un determinado tipo o un tipo específico de células. ¿La diferenciación lleva a qué? La diferenciación lleva a un esquirte celular único, ¿no? Porque ya no se puede transformar en otra célula. O en esta proliferación y diferenciación surgen alteraciones en alguna de ellas, la célula puede ir a la apoptosis. Todo esto ocurre en esa constante proliferación de células. ¿Dependiendo de qué? Del tipo celular en el que se encuentran cada una de ellas. Estas células madre, que son las que llevan a la proliferación y diferenciación posterior celular, ¿cómo es que se conservan? Mediante dos tipos de procesos o de tipo de divisiones. Entonces, para que haya reparación o regeneración necesitamos la presencia constante y permanente de las células madre, o sea, mantenerse durante toda la vida. Estas células madres hacen uso de la denominada replicación asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque, ¿qué ocurre en una división normal? Una célula se divide en dos células iguales, ¿no? Pero en esta no. En la replicación asimétrica, una célula madre se divide de tal manera que origina a otra célula madre y una célula diferenciada. Con la característica de esa célula madre que se origina de la primera, conserva su capacidad de autorreproducción. Esa es la replicación asimétrica. Y en la denominada replicación estocástica ocurre casi lo mismo. Se producen dos células madre y dos células diferenciadas, pero siempre tratando de conservar la población de células madre. Las células madre, en un inicio, son pluripotenciales. ¿Qué significa ser pluripotenciales? Que pueden dar origen a cualquiera de los diferentes tipos celulares. Luego ya, por efecto, como estimulación de factores de crecimiento, estas pluripotenciales se convierten en multipotenciales. ¿Cuál es la característica de una célula multipotencial que ya tiene capacidad reducida de proliferación? Porque solamente puede transformar o producir un solo linaje de células madre, que posteriormente van a diferenciarse y constituir los diferentes tipos de células que se originan de las tres capas endodérmicas. Bueno, esta es la célula madre actualmente en estudio porque están buscando la proliferación o el crecimiento o su utilización para tratar de generar nuevos órganos, ¿no? Para los denominados trasplantes. Por lo menos los utilizan para el trasplante de médula ósea, ¿no? Que por lo menos ayuda a los niños con leucemia. Pero también se dice que en el adulto existen células madre, en los denominados nichos de células madre, que se encuentran en la piel, en el aparato digestivo y también en las córneas, ¿no? Que permiten la renovación del epitelio de la córnea de los ojos. Entonces, continuando, la actividad proliferativa en los tejidos corporales origina células. Estas células son de tres tipos. Las células lábiles están en constante división, las estables
que también denominadas células quiescentes, son aquellas que no están en el ciclo celular. Están en stand-by, en el QC. Y tejido permanente, conformado por células terminalmente diferenciadas. Bien. Entonces, las células están constantemente en este ciclo celular. ¿Qué implica el ciclo celular? Es toda una serie de estadios mediante el cual una célula termina dividiéndose y originando a dos más. Este ciclo celular tiene fases o estadios. El G1, que es la etapa presintética, el estadio S de síntesis, el G2 premitótica y la fase M. Hay células que se encuentran en G0, que ya han madurado, pero pueden irse a la replicación. Mayormente, o en este grupo están los hepatocitos. Si ocurre un daño hepático o una hepatectomía, las células quiescentes pueden pasar del G0 al G1. Eso significa que van a entrar a replicación en el ciclo celular. Para que haya esta proliferación, esta célula que empieza a activarse, tiene que pasar por los diferentes estadios, pero antes del paso de un estadio al otro, existen los denominados checkpoints o puntos de restricción. ¿Y qué de bueno tiene o qué de malo tiene un punto de restricción en este ciclo celular? ¿Saben? Control de proliferación cancer. Exactamente. El checkpoint es como el vigilante, ¿no? El controlador de que todo lo que se va, o mejor dicho, el ADN que se va a sintetizar debe ser en orden, debe ser igual, ¿no? Entonces, una célula que pasa de G0 a G1, todo su mecanismo celular empieza a prepararse para sintetizar el ADN, ¿no? Pero para sintetizar el ADN tiene que pasar este punto de restricción. ¿Y quiénes conforman este punto de restricción? Las denominadas ciclinas, ¿no? Y las sustancias dependientes de las ciclinas, que son los que van a regular este proceso. Una vez pasado el checkpoint, el material genético que va a empezar a sintetizarse empieza esa transformación para pasar a el siguiente punto. Como dijimos, las células lábiles son aquellas que se encuentran en constante replicación, o sea, se encuentran en el estadio S, sintetizándose y reproduciéndose rápidamente. Luego de sintetizarse el material genético del ADN, viene para la duplicación del ADN, porque posteriormente esta célula se va a dividir en dos células. Y aquí viene el segundo punto de restricción. Este segundo punto de restricción, ¿qué va a verificar? Que el ADN que se sintetizó esté correctamente hecho para que pueda duplicarse y la duplicación se dé en la mitosis. Una vez que la célula en G2 empezó a activarse para la replicación, va definitivamente a mitosis. ¿Qué nos ocurre con algunas células? Algunas células pueden pasar este punto, saltarse, pero incluso saltarse con el material genético dañado. Es lo que ocurre con los tumores, ¿no? Generan sustancias que alteran a los protocogenes y estos van a saltarse este checkpoint y van a proliferar. Si el checkpoint funciona, esta célula que puede tener algunos
de los componentes o de los ácidos y componentes que componen el ADN, encuentra alteración, pasa a apoptosis. Si no, definitivamente pasa a mitosis, a una mala maduración definitiva para convertirse en célula permanente. ¿Quiénes están en este grupo? Las neuronas, las células musculares y esqueléticas y las células del corazón. Bien. Para que haya este ciclo celular es necesario la participación de un grupo de sustancias denominadas factores de crecimiento. Este factor de crecimiento epidérmico del hepatocito, derivado de plaquetas, este factor de crecimiento de la célula vascular y crecimiento fibroblástico. Vemos ahí en su libro, hay una gran lista de sustancias que actúan como factores de crecimiento y cada una de ellas estimula fibras musculares, fibroblastos, plaquetas, etc. Pero estos factores de crecimiento actúan sobre ¿quiénes? Sobre un determinado tipo de célula, pero para que esta célula lo reconozca, ¿qué necesita? Receptores, ¿no? Los receptores son los que reciben o reconocen a una sustancia denominada factor de crecimiento para que pueda ser reconocido y active el mecanismo intracelular. Esa transmisión de señales se hace de tres formas: de manera autógena, paracrina o endógena. En la forma o en el mecanismo de transmisión de señal autógena, ¿qué sucede? La misma célula produce sustancias estimuladoras que van a actuar sobre los receptores de ella misma, sobre sí misma. Mientras que en la señalización paracrina, ¿qué sucede? Hay una célula productora de sustancias estimulantes que van a actuar sobre los receptores de una célula adyacente o una célula próxima a ella. Mientras que en la señalización de tipo endógeno, las sustancias o los factores se producen de un grupo de células muy lejos de las células dianas. Eso implica que las sustancias producidas por las células se vierten al torrente sanguíneo y van a llegar a las células dianas distantes a ellas. ¿No es lo que sucede, por ejemplo, con la hormona de crecimiento? ¿Dónde se produce? ¿Ah? En la hipófisis. ¿Y dónde actúa? A nivel de los huesos y el resto de tejidos. Bien, entonces, estos mecanismos de transmisión van a actuar a diferentes niveles, en niveles celulares. Pero eso actúa, como le dije, gracias a la existencia de diferentes receptores de membrana o transmembrana, que es lo que hace activar las diferentes vías para que la célula o sintetice proteínas o entre en el ciclo celular. Entonces, esta replicación celular va a estar favorecida por factores de crecimiento y señalizaciones de los componentes de la matriz extracelular. Eso implica una relación entre la célula y su medio. ¿Y cuál es el medio de la célula? La matriz extracelular, la que le va a brindar no solamente esos factores de crecimiento, sino también las condiciones para que puedan replicarse. Entonces, esta matriz extracelular que hace permite la interacción de las células de los tejidos, asimismo de los epitelios. Esta matriz extracelular está conformada por fibras de colágeno y fibras elásticas, glicoproteínas, estructurales adhesivas y proteoglucanos. Los proteoglucanos que brindan el ambiente húmedo, ¿no? La hidratación al tejido. De tal manera que todos estos componentes se van a emplear ¿para qué? Para un grupo constituir en la formación de membranas basales y otro grupo
la matriz intersticial. La matriz extracelular produce colágeno de tipo 4, lamininas y proteoglucanos que se van a formar la membrana basal. ¿Y qué es la membrana basal? ¿Para qué sirve la membrana basal? ¿Ah? Soporte de los epitelios, ¿no? Porque si no hubiera membrana basal, no le crece la célula. No hay donde crecer. Y el resto de la matriz intersticial es aquella matriz que contiene varios tipos celulares. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las células del tejido conectivo? Histología. ¿Hace cuántos años? Fibroblastos. El año pasado. Fibroblastos. ¿Ah? ¿Cuáles son los tipos de células del tejido conectivo? ¿Usted nombre? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? No, Células. macrófagos, fibroblastos. ¿Cuáles son las fijas del tejido conectivo? ¿Allá qué? ¿Es verdad? ¿Ah? ¿Cuáles son las móviles del tejido conectivo? Lo repasan, ¿ya? Los fibroblastos van a producir una gran cantidad de fibras, tanto de colágeno como elastina y proteoglucanos. Y esos colágenos pues, son del tipo 1, 2, 3, 4, 12, ¿no? 12, 13, 14, 18. Y cada uno de ellos van a constituir estructuras diferentes, dependiendo del órgano que estén constituyendo. Los proteoglucanos son los que brindan el ambiente húmedo de hidratación, la alimentación al tejido intracelular y la implicancia del mecanismo celular para activar a la célula a proliferar o a producir sustancias para la matriz extracelular. Entonces, esta matriz extracelular que se forma y se crea constantemente y cuando hay lesión mucho más, tiene funciones. ¿Qué función tiene la matriz extracelular? Primero, brindar soporte mecánico, porque dentro de ellos se encuentran las células, ¿no? Y como vimos, por ejemplo, constituyen la membrana basal que van a darle soporte a los epitelios. Las sustancias que producen sus células o las células crean un control del crecimiento celular, mantienen la diferenciación celular y también el andamiaje, ¿no? La estructura, la base, para que ocurra esta renovación muscular, porque establece un microambiente adecuado para el crecimiento del tejido y también porque almacenan y presentan moléculas reguladoras de esa proliferación y de ese crecimiento celular. Se relajen. Luego pasamos a la reparación. Curación o reparación. ¿Qué significa reparar? ¿No? ¿Qué significa reparar? Recuperar algunas alteraciones. ¿Cómo? Reemplazar, ¿no? ¿No juego bolitas chiquitas? No. ¿No juego bolitas? No. ¿Qué pasaba? Cuando te acuestas. ¿Cómo llegas a tu casa? ¿Cómo llegas a tu casa? Con la rodilla rota, ¿cierto? Y si tenías plata, que si no te ponías parchado, ¿cierto? Le ponías una figurita ahí en el huequito del pantalón, quedas como que te parchado. Eso es lo que ocurre en el organismo, ¿no? Es parchar, y el parche es de colágeno, por depósito del colágeno que producen los fibroblastos. Pero este parche final de la reparación se origina porque se forma el denominado tejido de granulación. ¿Qué es este tejido de granulación? Está conformado por vasos sanguíneos nuevos y por formación de colágeno. ¿Han visto ustedes las
a los pacientitos, personas o familiares con heridas amplias. O ustedes mismos, nadie se ha roto la rodilla, nadie se ha ido de cara por cualquier cosa, se ha roto la rodilla. ¿Ah? O de meter un 20 de brazos, pero faltan los brazos. ¿No? ¿A nadie le ha pasado? Suerte. Es posible que no les haya pasado. Esas heridas amplias, ¿las han visto alguna vez? ¿Cómo se ve? Se ve roja. ¿No? Muchos más amplias. ¿Han comido sémola alguna vez? Sí. ¿Cómo es? Con Estos videitos son los así como se ve la superficie de sémola, así se ve el tejido de la respiración. Un fondo rojo y esos puntitos. Por eso se le da el efecto de respiración, porque se está reparando. Esos puntitos es el colágeno, y dentro del colágeno están los vasos. ¿Qué ocurre en ese tejido? ¿No? Y muchas veces el colágeno se forma encima de ese día se forma una plaquita verde amarillenta, la fibrina, producto de esta proliferación. Y cuando quieran que esas heridas se puedan parar, tienen que mantenerlas siempre rojitas, ¿no? Y eso va a reparar muchos agarros. Cuando lleguen sus bien, entonces, en la curación ocurre angiogénesis. ¿Y qué es la angiogénesis? Una formación de vasos nuevos, neovascularización. Y para que ocurra la angiogénesis necesita que existan angioblastos, que deben ser precursores de células endoteliales, o hematoblastos, que son dobles precursores, tanto de células hematopoyéticas como de endotelio. Entonces, esta angiogénesis puede darse si existen vasos en la lesión, vasos que fueron lesionados, o porque se movilizan células precursoras de células endoteliales de la médula ósea. Entonces, si hay lesión de vasos, en este caso, se secciona un vaso, pero este vaso siempre, como es un tejido epitelial, son células que están en constante renovación. Entonces se van a formar brotes capilares para al final volver a formar otra red vascular. Pero ¿cómo ocurre eso? Primero porque el óxido nítrico que se produce en el proceso inflamatorio induce vasodilatación, se degrada la membrana basal, hay migración de células endoteliales a los extremos del vaso dañado, que de esta manera que prolifera, madura y forma una red vascular por reclutamiento de células periendoteliales. Mientras que cuando hay lesiones mucho más amplias, las células mesenquimales segregan el factor de crecimiento del endotelio vascular. ¿Qué hace? Estimula el desplazamiento de las células de los precursores hematopoyéticos de la médula que migren a estas zonas vasculares dañadas. Y esto va a potenciar la proliferación y diferenciación celular para terminar formando un nuevo plexo capilar y plexos maduros. Esto para estabilizar el reclutamiento de pedicitos musculosos y también de matriz extracelular. Y en ello pues hay participación de angiopoietinas tipo 1, 2 y factores de crecimiento estabilizadores. Y vemos acá una lista de factores de crecimiento vascular, que son los que inducen la angiogénesis, ¿no? Todos ellos. Bien. Entonces, con todo lo anterior mencionado, vamos a ver qué ocurre en la curación de herida. El que haya una lesión implica, en primer lugar, una inflamación aguda de buen inicio y crónica en los siguientes días. Sobre esta inflamación crónica induce la formación de tejido de granulación y posterior reepitelización. Una vez que se reepiteliza, viene la contracción del herida, ¿no? ¿Han cosido alguna vez ustedes alguna de su ropa? ¿Sí? ¿Saben coserlo? Ya.
¿Qué hacen cuando cosen? Pasan y no solamente pasan la aguja, sino ¿qué hacen? Jalan, ¿cierto? Apretan para que los fragmentos se unan. Ese objetivo lo cumplen bien. Es lo mismo que ocurre en la contracción de la herida. ¿Para qué se contrae? Para que el tejido se una y la reparación sea lo mejor posible. Entonces, ¿qué implica la inflamación? Primero, si hay ruptura de vasos, ocurre, como vamos a ver, la hemorragia lleva una agregación plaquetaria para formar un trombo y evitar hemorragia, formación de coágulos. Y sobre ello viene la proliferación y formación de tejido de granulación, proliferación y reepitelización. Y posteriormente el depósito de la matriz extracelular y contracción de la herida. Histológicamente, ¿cómo se ve? ¿No? Áreas eosinófilas con una gran cantidad de vasos. Entonces, esta es la neovascularización. Y para comprobar que esto es colágeno, se le somete a una coloración especial que es la telectrónica, donde el colágeno se pinta de azul. Entonces, esto es colágeno. Y estos son vasos sanguíneos o una neovascularización o vasos sanguíneos nuevos. Entonces, este proceso de curación implica plazos, ¿no? Aproximadamente, dependiendo de la lesión, 3, 5 días, una semana, un mes, dependiendo de la extensión. Inicialmente, como les dije, la inflamación implica quimiotaxis porque hay células inflamatorias que empiezan a liberar sus citocinas para atraer a quienes, a los macrófagos a un inicio y los macrófagos la proliferación de fibroblastos, formación de coágulo inicialmente para evitar hemorragias. La proliferación significa que hay nueva producción de tejido conectivo para formar membranas basales y una regeneración posterior, la oncogenia para formar tejido de granulación en una matriz provisional. Posteriormente, esa matriz de colágeno provisional se convierte en colágeno maduro y posteriormente viene la contracción de la herida, o sea, ya el cierre completo, la reparación. Es lo que ocurre en una herida pequeña. El coágulo se forma el trombo, se forma en un inicio, neutrófilo con su compañera, ¿no? En las primeras 24 horas, y ya empieza incluso a empezar la proliferación, no solamente de fibroblastos, sino también de los vasos sanguíneos. Estos fibroblastos que ya han empezado a crecer por estímulo de las sustancias que producen los macrófagos, empiezan a producir el colágeno, la matriz extracelular, que ahora constituye el tejido de granulación. Y como ven, hay una gran cantidad de macrófagos y fibroblastos. Que los colágenos que se forman en esta matriz empiezan a reparar la matriz, la membrana basal y sobre ella ¿qué tipo de células hay en la membrana basal? ¿O qué capacidad tienen las células de la membrana basal? Ya lo hemos visto. Son epitelios. Tienen capacidad de autorrenovación. Primero se genera la membrana basal y luego empieza a proliferar las células y empiezan a repararse. Por eso que el epitelio es un tejido con alta capacidad de proliferación. Se repara el epitelio y aquí no pasó nada, ¿no? Cuando las heridas son pequeñas. Pero cuando es mucho más grande, hay mayor pérdida de tejido, entonces la reparación implica una mayor cantidad de tejido de granulación, una mayor cantidad de revascularización y muchas veces la herida o la cicatriz o la reparación no queda igual, ¿no? Y siempre hay una ligera refracción.
Y a nivel de la zona dañada, donde los fibroblastos sufren una transformación de fibroblastos a miofibroblastos. Es decir, un fibroblasto puede transformarse en una célula de tipo músculo liso. De tal manera que empiezan a juntarse y son las que inducen la denominada contracción del epitelio por acción del miofibroblasto. Acercan los bordes próximos y trata de reparar esta zona. Bien, pero ¿todas las cicatrices quedan bien? ¿Eso de qué depende? El tipo de piel. Tipo de piel, ¿qué más? Condiciones de la persona, Si es diabético. nutrición, vascularización, La edad. no, la edad, ¿no? Si esa herida no fue infectada. Y dependiendo de eso va a quedar la cicatriz va a depender de eso, ¿no? Son los que denominamos factores que influyen en la curación. ¿Y cuáles son esos factores? La nutrición, el estado metabólico, la circulación y las hormonas. Y también va a depender si hay una infección sobreagregada, si hay cuerpos extraños, ¿no? Aquellos que sufren accidentes. Entonces estaba de interno en el hospital, llegó 2 pacientes, se habían sentado de moto, pero llegaron con heridas en los brazos y en las piernas, se habían raspado. Quienes los auxiliaron, le echaron agua, todo, y dijo, ya está limpio, y los vetaron. Cuando los veo, empiezo a limpiar, ¿qué encontré? Resto de vidrios y piedras chiquititas dentro de las heridas, ¿no? Y de hecho que también había paredes de sangre. Entonces, eso muchas veces cuerpos extraños que se quedan dentro de las heridas y forman lo denominado granulomas. Es lo que sucede también en las cirugías cuando el cuerpo rechaza el hilo. ¿Han visto eso? Hay heridas operatorias que muchas veces le dejan hilos que deben de absorberse en el transcurso del tiempo, pero el cuerpo lo rechaza y esa herida nunca cicatriza y siempre va a haber ¿qué? Va a haber un exudado hasta que el mismo cuerpo expulse el hilo, pero ya esa herida ya no queda igual porque el tiempo que está con el exudado muchas veces queda amplio, queda más débil o queda media atrófica la herida. Entonces, ¿en quiénes sucede eso? En pacientes con deficiente circulación, como son los diabéticos, ¿no? Crean úlceras. ¿Y qué es una úlcera? Es una herida con un centro donde no hay representación, solo hay tejido de granulación, ¿no? Gran tejido conectivo con gran cantidad de una hiperplasia vascular por neovascularización, ¿no? Entonces, si no hay un buen tejido, este colágeno que se produce tampoco es de buena calidad y no permite renovar la membrana basal y por tanto no hay reepitelización. Pero también hay condiciones en las cuales estas heridas cicatrizan pero de manera anormal. Estas complicaciones van a depender primero de una deficiente formación de cicatriz, o una excesiva formación del componente reparativo y posteriormente formación de contracturas. Una deficiente formación de cicatriz implica ¿qué cosa? Dehiscencia de herida y ulceración. ¿Y en quiénes ocurre eso? En los pacientes desnutridos. Pacientes desnutridos, el tejido es tan lábil que pueden operar los movimientos de bien, pero con el esfuerzo se rompe el tejido. En una excesiva formación del componente reparativo implica una cicatriz hipertrófica porque hay un gran tejido de granulación exuberante y la formación de contracturas por un proceso exagerado de la contracción que termina deformando las lesiones. Este exceso en la producción de tejido conectivo de colágeno lleva a formación de cicatrices voluminosas. Esta es la denominada cicatriz keloide. O en el caso de ¿quiénes? De los quemados.
En los quemados de segundo y tercer grado más, prácticamente se pierde o las lesiones extensas, se pierde el epitelio. Entonces, como no hay epitelio, el tejido conectivo que se forma con la reparación tiene gran cantidad de miembros que se contraen, tratan de cortar todo, ¿no? Y originan estas denominadas fasciaturas, ¿no? Que son muy severas, ¿no? Son también deforman no solamente el tejido, ¿no? Entonces, hasta ahí todo lo que es reparación, esta es la denominada reparación patológica. Pero como dijimos, en los casos donde no ocurren lesiones físicas, sino hay una lesión de tipo inflamatoria, ya sean por infecciones, de reacciones autoinmunes o enfermedades crónicas, van a llevar a una insuficiencia crónica. ¿Por qué? Porque genera un estímulo persistente, es decir, una inflamación crónica. ¿Y qué hace la inflamación crónica? Activa macrófagos y linfocitos. ¿Y qué hacen estos macrófagos y linfocitos? Liberan factores de crecimiento, liberan citoquinas y disminuyen o alteran la actividad de las metaloproteinasas. ¿Esto qué implica? Que los factores de crecimiento induzcan proliferación de fibroblastos, células endoteliales y células especializadas fibrogénicas, que es lo que origina, al igual que las citoquinas, que se incremente la síntesis de colágeno. Por otro lado, ¿qué hace una metaloproteinasa? ¿En dónde participan las metaloproteinasas? ¿Ah? Rocío Díaz Vázquez, ¿qué hace una metaloproteinasa? ¿Ah? Carlos Chulín, ¿dónde está? Carlos Chulín, ¿no ha ido? ¿Sigue de paseo? A ver, Priscila Castillo, ¿está? ¿No hay Priscila? Dagoberto Ojeda, a ver Dagoberto. ¿Ah? Degradan colágeno, exactamente. Las que participan. O sea, es el mecanismo que llega a modelar, a reducir el exceso de colágeno, ¿no? Es como el que estabiliza la formación del colágeno. Entonces, si estas metaloproteinasas no trabajan adecuadamente, se incrementa el colágeno, se incrementa, por lo tanto, la degradación disminuye. Y al final, ¿qué ocurre? Una fibrosis. La fibrosis, como le dije, es una consecuencia de la inflamación crónica y la vemos esencialmente en las enfermedades autoinmunes. En conclusión, una lesión va a generar una respuesta celular y vascular. Si se elimina el estímulo, es decir, es una lesión aguda, puede ocurrir muerte de las células parenquimales, pero aquellos que tienen una capacidad para regenerarse pueden recuperarse en la estructura normal, como es el caso del hígado, las heridas y las superficies cutáneas. Pero si hay no solamente el compromiso de células parenquimatosas, sino también de la estructura del tejido conectivo, como son las heridas profundas, ya no hay regeneración, sí, no reparación por depósito de colágeno.
con la formación finalmente de una cicatriz. ¿En quiénes ocurre esto? En las heridas incisionales profundas y también en el infarto del miocardio. Pero, si el estímulo persiste, como vimos en una inflamación crónica, al final termina el tejido cicatrizal, se constituye en fibrosis generalizada, como ocurre en las enfermedades de tipo cirrosis, pancreatitis o la fibrosis pulmonar. ¿Quiénes terminan en fibrosis pulmonar? Los pacientes asmáticos, crónicas que hacen EPOC y al final terminan con su fibrosis pulmonar, ¿no? ¿Y por qué ocurre cirrosis? Hay cirrosis no solamente asociadas al alcohol, sino asociadas a infecciones virales, a la hepatitis. Y crean igual, el hepatitis no es igual, es el inflamatorio linfocitario en el parénquima hepático, de tal manera que genera la fibrosis formando nódulos regenerativos, al final hace insuficiencia hepática. Muy bien,